Mi nombre es Carlos Ferlini, soy oficial de la Fuerza Aérea Argentina, trabajo en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Como director de toda la parte académica, soy el secretario académico. Esta unidad académica forma parte de la Facultad de la Fuerza Aérea Argentina, recientemente creada, en el contexto de la Universidad de la Defensa Nacional, que tiene 3 años a esta parte, desde su creación por ley hasta la fecha. Una facultad que todavía no está conformada completamente, tiene la posibilidad de abrirse a la comunidad universitaria, que es uno de los objetivos principales de mi organización. En este sentido, el modelo o el trabajo que se presentó es un modelo de planeamiento para definir qué cosas van a ser parte de la transformación estratégica de la unidad. Por eso es un modelo, y la ventaja o la idea es que sea un modelo usable. Y en el desarrollo de ese modelo, observar ciertas cuestiones que hacen a la definición de qué significa estrategia, porque hay en ciertas medidas algunas cuestiones que a veces denominamos estratégicas, pero que no son realmente estratégicas. Si pongo el ejemplo del fútbol, como un ejemplo. ¿Cuál es la estrategia para ganar un partido de fútbol cuando sabemos que va a durar 90 minutos, hay 11 contra 11 y tenemos que meter prácticamente una pelota dentro de un arco? Y con eso logramos el objetivo de ganar el partido. Es una cuestión eminentemente táctica. La estrategia tiene raíces distintas. Y esto es una cuestión de interpretación, que quizá es la primera de las cuestiones que, como directivos, como miembros de la dirección de cualquier nivel de enseñanza, abarcan desde las políticas nacionales, como miembros de los organismos de toma de decisión, puede ser el propio Consejo Interuniversitario Nacional o la Secretaría de Políticas Universitarias propias, hasta las unidades académicas. Todas tienen una planificación, un proceso al cual quieren llegar en algún momento. Y esta es parte de esa entropía del sistema que nos va a permitir llegar a la decisión estratégica. Y después vamos a planear. Y vamos a llegar al plan estratégico institucional, el PEI, y por último a los resultados que los compañeros que presentaban anteriormente, evaluar esos resultados de esa planificación. Este trabajo va a la etapa anterior, a la definición, al procesamiento y a la decisión de la alternativa que va a llevar después a la planificación próxima. Por eso la primera pregunta es ¿a dónde vamos? Y esto es un arbitrio de consenso, porque lo primero que hay que mostrar en este triángulo es la decisión del cambio. Y esa decisión del cambio tiene una orientación. Cuanto más profundo es el cambio, cuanto más profunda es la modificación, y no estoy hablando de ninguno de los 3 niveles que podemos abarcar en este concepto, el nivel nacional, un nivel subnacional o el de una facultad o una universidad, que tienen un contexto diferenciado. Programar ese cambio es lo primero que hay que sentarse en la mesa a trabajar. ¿Hacia dónde vamos? El grado de ese cambio. Después vendrá la decisión, que en el proceso de decisión estratégica van a enumerarse una serie de elementos que van desde el escenario, como tope, hasta el proceso de presentación del plan y las herramientas de evaluación para saber si la dirección elegida y el planeamiento que se pretende cumplir tiene realmente los sucesivos ejes de control, supervisión, evaluación en el concepto más amplio y las modificaciones que puedan hacerse. Por eso es la última base. Es la base y tampoco es la base. Es un proceso que tiene o puede tomarse, según ustedes ven en las flechas, de un lado hacia otro. Y es el real sentido de la evaluación, permitir hacer las modificaciones necesarias en el tiempo necesario para lograr el concepto de esa estrategia. La parte gris del medio también tiene un sentido. ¿Pueden identificar por qué es gris? Bien, perfecto, porque realmente vamos a tomar esa decisión en un contexto que nosotros entendemos que puede darse, pero que normalmente no es.
o no llegamos a ese objetivo o estamos en condiciones de tener toda la información disponible. Y esta es una de las cuestiones que vamos a tratar. Así, por favor. Hemos tratado ahora este pequeño temario, el concepto del proceso de la creación de la estrategia que hablábamos recién. Vamos a ver muy someramente un concepto de estrategia para definir cuáles son las realidades que tiene la decisión estratégica, que va más allá de simplemente pensar en un futuro. El modelo para usar dentro del concepto del escenario, el desarrollo del modelo y el resumen del proceso, que es el plan, o sea, lo que nosotros vemos. Y unas conclusiones para hacer un breve resumen de lo que nos hablamos. Dentro del concepto de la estrategia, a ver si sale. Muy bien, llegó como correspondía. Uy, qué grande idea. Bueno, está bien, es el modelo del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Fíjense que cuando charlemos de estrategia, la mayoría de las veces pensamos a futuro. ¿Sí? Y es una cuestión válida. Pensar que la decisión estratégica es una decisión de futuro. ¿Es solamente eso? La pregunta que sigue es, ¿solamente cuestión de tiempo? ¿Es pensar qué vamos a hacer mañana? ¿Es pensar qué vamos a hacer el mes que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 años? La realidad es no. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son cuestiones de efecto. Si yo quiero producir un cambio, quizá ese cambio se pueda dar en el corto plazo, mucho más allá del mediano y el largo, pero cuyo efecto, sinceramente, modifica la organización. Y por último, el concepto de lo no conocido, esa parte gris del triángulo, enfrentarnos a un futuro planificado con ciertas variables a las cuales seguramente no estemos bajo control. Algunas podremos alterar, podemos trabajarlas, pero no todas van a estar bajo control. Entonces, en el concepto, dentro de lo que corresponde a lo no conocido, primero tenemos que identificar que la información siempre va a ser incompleta. La primera presunción de un plan de este tipo estratégico es que todo lo que yo tengo como conocido no es todo lo conocido. La segunda, que en el proceso de elaboración, desarrollo, trabajo, va a haber un choque de voluntades. Esa dialéctica que figura en el documento y que está expresada en la presentación, es las ideas o el encuentro de las ideas entre todos los actores que intervienen en el proceso de toma de decisiones, internos y externos. No es una cuestión, la escuela o la universidad no va a definir por sí misma qué va a suceder en el nivel nacional, por ejemplo, con el desarrollo de las políticas. O sea, vamos a tener actores que están jugando fuera del entorno. Los sindicatos, el presupuesto, bastantes cosas van a influir en ese concepto, del cual lo único que tenemos para analizar es un mensaje. ¿Qué significa ese mensaje? El mensaje puede ser un documento escrito de la CIN, el documento de la Secretaría de Políticas Públicas, un presidente de la Nación diciendo cuál es el futuro, junto con su ministro de Educación, de la educación pretendida, o directamente una acción en el pasado de cómo se vino comportando, por ejemplo, un sindicato. ¿Sí? Todos esos elementos componen una clase de mensaje a la cual nosotros vamos a tener que dar una interpretación. ¿Para qué? Para que en la decisión final tengamos la mayor cantidad de libertad de acción. ¿Qué significa? Tendremos las mejores probabilidades de cumplir con el plan. La siguiente. Entonces, en todo este concepto de tiempo, efecto e incertidumbre, la parte importante es la conjunción de esos tres aspectos, donde van a estar insertados actores. Esa serie de actores, cuanto más elevado sea el nivel, más complejo y más poder tendrán, con lo cual habrá que lidiar con ese tipo de elementos dentro de la toma de decisión y esa planificación estratégica. Lo que sí no podemos negar que va a haber un grado enorme de interdependencia. Van a tratar y va a haber influencia de un sector o de otro en el concepto del desarrollo. En ese concepto, la forma más sencilla encontrada, la mía, es del Dr. Frin, que elaboró un proceso de planeamiento para la decisión estratégica,
que el concepto de estrategia es una dialéctica de voluntades que se relacionan interdependientemente, buscando siempre obtener libertad de acción, o sea, capacidad de tomar decisiones y efectuarlas o llevarlas adelante. ¿Dónde? En una situación de incertidumbre. ¿Conocemos el futuro? Sí, medianamente. Todo imposible. Adelante. Y entonces la idea era desarrollar este proceso en todas sus etapas. Y ahora les pido que no se asusten, porque lo que viene es el dibujo del modelo. Es simple. Créanme, es demasiado más sencillo de lo que ustedes piensan. Miren, no puede haber un modelo de planificación estratégica sin la primera parte, el escenario. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿De qué va a estar compuesto el futuro de nuestra organización universitaria? No importa el nivel. ¿Cómo definamos esa serie de supuestos ordenados que corresponden al escenario? Va a depender de nuestra capacidad de conocimiento, de la capacidad de nuestra gente. Y créanme, todos los que están en esta sala tienen capacidad para analizar el futuro de una organización, porque son profesionales y tienen una enorme experiencia en un campo de aplicación, que seguramente será la educación y seguramente será el campo propio. Posterior a eso, y después lo vamos a romper en pedazos para obtenerlo, vamos a encontrar los actores, y que estén pintados de dos colores, evidencia que va a haber actores que van a jugar con nosotros y actores que van a estar en contra en un sentido de competencia. No estamos hablando aquí de una cosa de imponer una posición o de romper una planificación. Y cada uno de ellos determinará cuáles son los elementos principales de su decisión, al cual el modelo o el método que se presentó llama fines, que son lo más importante. Toda esa orientación o todo ese contexto juega en la visión de la organización. Y una de las primeras cosas que se presentaron en los dos modelos es la visión de la organización. Esa orientación futura, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero plantear el progreso de la educación universitaria nacional, de una universidad, de una unidad académica? ¿Cómo proyecta el futuro? Y es un fruto correspondiente al consenso básico de los actores principales de ese núcleo o de ese elemento a tomar la decisión. De ahí se elaborarán algunas alternativas básicas. Siempre hay que tratar de trabajar con más de una alternativa para no estar atado a una sola solución. Y de ahí se elaborará una maniobra o una forma de ejecutar esa alternativa estratégica que tiene la definición de dos elementos principales. Y aquí está por ahí a lo mejor la parte más difícil de determinar qué es. Lo que yo debo obtener y lo que quiero obtener. Esto, en esta parte de la planificación, es decir, estos son los elementos principales de mi planificación a obtener, estos son los deseables. Este contexto nos lleva después a poder analizar cuáles son las metas a las cuales yo voy a elaborar y van a ser las principales de mi análisis de evaluación. Las otras serán secundarias y me servirán para saber cuán alejado estoy de la obtención de sus objetivos estratégicos. Y vamos a utilizar las tres variables que tenemos siempre para hacer. Los medios, el espacio, el lugar donde vamos a desarrollar esa acción y el tiempo disponible, ya sea el que planifiquemos o el que nos dé la situación para lograr el objetivo. A eso le vamos a hacer un breve análisis si es necesario, o sea que es necesario desde el punto de vista de la organización en sí, y ustedes seguramente conocen lo que es el análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En ese sentido, determinan cuáles son las acciones probables. ¿Por qué? Porque desde la fortaleza y las oportunidades voy a desarrollar el curso de acción o el elemento de planificación para ejecutar que mejor me lleve al objetivo que yo planteé. Y por el otro lado, voy a tratar de solventar mis debilidades o neutralizar, como decimos nosotros los militares, tratar de evitar las amenazas que vayan en contra de mi proceso de cambio. De ahí derivarán acciones probables, y acá va a estar la resultante del PEI, y los resultados esperados o las conclusiones como la finalidad de ese proceso. La flechita roja que siempre existe en estos casos, ¿qué significa? La retroalimentación, lo que debe tener básicamente cualquier tipo de planeamiento, pero en este caso más todavía. ¿Por qué? Porque hablamos de una condición de incertidumbre. Hablamos de un espacio donde todas las variables juegan en un futuro, siempre analizando esto desde el punto de vista de la realización, más allá de lo que nosotros
planteamos como presente, los conceptos no los vamos a poder manejar de manera concreta. Adelante, por favor. Me voy a detener un poquito en el escenario y después, por cuestiones del tiempo, como ya lo vimos en la primera parte, vamos a achicar un poquito la siguiente. ¿Cómo construir el escenario? Y en la construcción del escenario, la selección más práctica es utilizar el método del PESTEL. ¿Alguna vez escucharon del tema? Es un método de planificación bastante sencillo desde el punto de vista de su concepción. El análisis requiere una profundidad. Adelante. Es un acróstico de político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. Y en el caso de la educación, que es lo que cambia un poquito el modelo del PESTEL, normalmente la I representa industria. En este caso, por el sistema o por la forma en la que se desarrolla la educación y las características intrínsecas particulares de todos los sistemas y sus actores, preferir utilizar identidad. ¿Por qué la identidad? Porque el concepto de identidad está atado a lo que entiende la sociedad como una unidad académica, una universidad. Pongamos un ejemplo práctico. La Universidad Nacional de Córdoba, 407 años de historia, tiene una identidad propia, tiene una forma propia. La Universidad Católica Argentina, esta universidad en el contexto de su ámbito de desarrollo, la Universidad de San Juan, para ver el concepto de esa identidad hay que valorarla, plantearla en la misión y observarla muy detenidamente. ¿Por qué explico esto? Vieron que lo tomé desde el grupo de presentación. ¿Se acuerdan cuando hablaba el doctor Pérez Lindo de la transformación de Japón? Japón hizo una transformación de toda su sociedad a futuro. ¿Vieron la película El último samurái? Bien. ¿Vieron cómo termina la película? No hay que olvidarse de lo que es fundamentalmente una sociedad. ¿Qué valores, qué elementos son los importantes dentro del sistema? Y eso, evidentemente, configura el último y el más distintivo de todos los elementos del PESTEL. En lo político, debiendo entender desde el punto de vista de la ubicación donde nosotros hagamos este plan, va a haber políticas nacionales, políticas subnacionales, puntos a los cuales yo voy a tener que entender en la relación entre todos los actores. Qué cosas son las que están a favor y qué son las que están en contra. En lo económico, los que estamos en gestión, sabemos que esto, la programación, la evaluación de los presupuestos, cuáles van a ser las políticas que a nivel nacional van a estar y están puestas en el presupuesto cada noviembre, como dice la canción, con el presupuesto nacional, si sale una ley de presupuesto, cuánto va a haber disponible para las universidades nacionales, cuál es el grado de cumplimiento, cómo podemos alcanzar, qué recursos tenemos de la participación privada, becas, cómo vamos a analizar todo ese contexto para desarrollar la idea de nuestro plan. Lo social. Yo pertenezco, estoy haciendo mi doctorado en educación en una universidad que es líder en la transformación del conurbano bonaerense, la Universidad 3 de Febrero. Tiene un entorno social, al que le sirve. Mar del Plata, en los ejemplos que uno conoce, es parte también de esa conformación social. ¿Hacia dónde va dirigida la universidad? ¿A dónde va dirigida la política? ¿Cuál es el grado de transformación que se le quiere dar al contexto? Y esto es para todos los niveles. Por eso el modelo es multinivel y se da en la posibilidad de trabajarlo desde el nivel más bajo, adaptando esta parte, que es el escenario más problemático para desarrollar. Tecnológico. ¿Cuál es el grado de avance tecnológico? Es lo mismo para nosotros, una universidad que depende mucho de un factor tecnológico o del conocimiento del factor tecnológico. Lo ecológico, si va a ser parte del proceso de toma de decisión, no, se van a crear una carrera o no. Lo legal, y ya hablamos un poco de la identidad. Y cuando hablamos de identidad, con ese siguiente, este creo que fue el tercer slide de gestión de la educación de Alonso. Casi me muero cuando lo veo por primera vez, porque digo, si todo esto es lo que hay que gestionar y todo esto es lo que hay que trabajar en un sistema educativo, mejor hago otra cosa. Pero bueno, hay que lidiar con estos agentes, con estos actores que van desde el concierto nacional hasta el mínimo de los elementos que puedan intervenir en el proceso de desarrollo del plan. La siguiente. Vamos a pasar esto porque ahí estamos más o menos dentro del concepto. Me voy a parar acá un poquito en el plan. Cuando hagamos un plan, y esto es la segunda parte del plan,
maestría, digamos, que es la parte de operacionalizar la variable estratégica. Primero, tiene que ser completo. Nunca un plan estratégico es, independientemente que sepamos que puede fallar, elaborado a medias tintas. Tiene que ser llevado hacia el final. Lo que no tiene que dejar de entender es que puede haber alternativas y cómo solucionarlas en el camino. Tiene que ser factible. Tiene que ser analizado desde el punto de vista del cumplimiento real de esas metas, consensuado, lo que le da la principal de las características, la aceptabilidad. Así no va a haber coordinadores si no saben el modelo o si no saben si están haciendo lo que deben hacer o si estamos evaluando lo que tenemos que evaluar. Las alternativas viables me van a dar cuáles son las metas, las matrices de toma de decisión, a ver qué tengo que orientar, porque voy a hacer mínimas y máximas. Estas máximas que deberían ser lo que debe, y esto, las de mínima, lo que quiero en el modelo puesto allá arriba. Y la supervisión desde el punto de vista de lo comprensivo, abarcando todos los niveles, comprensivo también con la gente cuando uno evalúa, porque es difícil que esa supervisión no genere algún tipo de rigidez en el contexto, y continua durante todo ese proceso. Por último, las conclusiones. El modelo es práctico, ustedes lo ven, es multinivel. O sea, desde la educación superior a nivel nacional hasta una unidad académica lo pueden hacer. El escenario, la forma más práctica de desarrollarlo es con la gente que conoce el sistema. Y yo creo que todos, o sea, créanme, son capaces todos de desarrollar una estrategia para sus unidades, para sus universidades, y si están dentro del contexto nacional, también dentro del contexto nacional. Pero hay que entender que lo estratégico no es tiempo, no es solo efecto, sino que es una conjunción de los actores trabajando en pro y con algunas desavenencias con nosotros en un concierto de incertidumbre. Las alternativas tienen que estar elaboradas, ese es el principio de funcionalidad. Eso asegura que el plan no esté, primero, hecho en el vacío, y segundo, si hay algún fallo, que seamos capaces de reaccionar. Eso es lo principal de las características de esas alternativas estratégicas. Con la factibilidad y la aceptabilidad, me va a dar el grado de evaluación. Flexible y facilitador de conducción descentralizada, de forma tal que lo pueda desagregar las responsabilidades. No lo voy a poder hacer. Yo como secretario académico la primera cuestión que me pegó en la cabeza es no puedo estar atrás de todos, en todas las aulas, en todos los momentos, con todos los profesores, con todos los jefes de área. No puedo. ¿Sí? Y creo que fue lo primero que aprendí siendo secretario académico en la unidad. Y por último, un modelo que esté estructurado tiene muchas posibilidades de que tenga éxito. ¿Por qué? Porque es altamente comunicable, o sea, todos los elementos de la organización pueden identificar en qué parte están y qué es lo que pueden hacer para lograr el objetivo y por último, la visión de la organización. Nada más. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Yo te agradezco la pasión con que hablas, porque es lindo uno, cuando uno escucha Sí, gracias. Pero tengo una pregunta que es, ¿desde qué lugar nos estás contando esto? Esto es porque es un modelo que ustedes desarrollaron, probaron, lo implementaron, Sí. lo están llevando adelante y es una experiencia personal, o es un modelo teórico que estás modelizando, proponiendo una forma de hacer las cosas. Ambas dos. Primero como nación, como la segunda. Ante la necesidad de la propia organización de plantear un modelo de decisión estratégica, se nos pidió a nosotros una colaboración. Como secretario académico, bueno, la segunda parte de mi background tengo una maestría en ingeniería. Una maestría en diseño operacional, que sería de pensar para arriba hasta llegar al plan con la evaluación. Y la escuela es el núcleo de pensamiento de lo que sería la Fuerza Aérea en línea. Tomamos como referencia ese modelo que ustedes ven, es una modelización de 4 modelos, más el PESTEL, que es la adaptación que hicimos nosotros para la construcción del escenario. Y en ese contexto dijimos, bien, este es nuestro modelo. ¿Con quién hay que probarlo? Con nosotros. Ese proceso de toma de decisión y de evaluación lleva hoy 3 años de implementación. Los objetivos están siendo cumplidos. El primero de los objetivos era llegar a la certificación de un título de posgrado en la escuela para
nuestros cursantes, complementario del título de grado que se emite en la Escuela de Aviación Militar. Soy el director de carrera y ya tenemos la aprobación del Ministerio de Educación. El segundo es el planteamiento de otra especialización a nivel más abierto para todos los integrantes de la Administración Pública Nacional. Y el último en una carrera que será la última de las grandes metas, en una maestría en Ciencias Aeroespaciales, que si Dios quiere, 2020 están todos invitados a participar, ¿sí? para verlo. Todas estas evaluaciones fueron fruto de este análisis. Claro, mi pregunta iba porque la riqueza, me parece, está en si nos podés agregar los datos del proceso. Bien. Si no es un modelo teórico que inicialmente exactamente. El concepto de desarrollo de teoría fue por la presentación. Hoy tenemos el corto de la historia, cómo arrancamos. Estamos en un proceso incluso de revalorización de todos los indicadores de la escuela, porque nobleza obliga. Vieron que uno dice los indicadores de la buena escuela, y uno decía, nosotros tenemos un... Y nos empezamos a dar cuenta que teníamos problemas de una mala escuela, que teníamos algunas cuestiones que estaban en el sistema y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque no la evaluábamos de esa forma. Hoy estamos en un proceso de revalorización de todos los indicadores, de los indicadores de calidad educativa, que era parte de lo que te preguntaba, del desempeño de los profesores, de las evaluaciones de los egresados en el sistema para la fuerza, con todos los egresados de todos los cursos que emite, en este caso para nosotros, la Dirección General de Educación. Lamentablemente, no, por el tiempo y el formato de la presentación, digamos, ese planteamiento fue presentar el modelo y bueno, el día de mañana será presentar los resúmenes de los datos con la evaluación. La ventaja de todo esto es que está a la disposición, de hecho esto queda y no es un modelo exclusivo, porque como dije, puede ser utilizado por cualquier analista desde el punto de vista donde se tenga que plantear en un momento determinado realizar la organización, una toma de decisiones de características prácticas. ¿Alguna otra? Sí, yo quería preguntar sobre los participantes del escenario. ¿Quién elabora los escenarios? Normalmente, muy buena pregunta, excelente pregunta, porque es algo que con el tema del tiempo y la acelerada normal de la primera presentación en público de esto, normalmente uno se olvida. Hay procesos que son top to bottom y bottom up, digamos. Este está previsto desde arriba hacia abajo, ¿no? Está elaborado dentro de los elementos principales de toma de decisiones de la organización, desde el punto de vista de elaborar la estrategia futura, que incluso si es necesario transformar esa visión, que de hecho la escuela transformó su propia visión en el contexto de una universidad nueva, 0 kilómetros creada, y una facultad más 0 kilómetros creada, que fue la facultad, o es la facultad de la Fuerza Aérea. Ese es el proceso, desde arriba hacia abajo. Sí. Por eso hay que hacer, y también es una de las resultantes, hincapié mucho en la comunicación. Sí. Si tomamos una decisión, tomamos esta decisión y esa es la organización que queremos, todos tienen que saberlo. Sí. Y si implementamos técnicas como nos pasó de educación a distancia, todos tenemos que formar parte y del director para abajo hacer los cursos de educación a distancia, de Moodle, para mostrarle a la gente que todos estamos en el mismo proceso, pero de broma. Lo hemos hecho básicamente para darle señal a todos los profesores de que el camino era parte de nuestra necesidad. Les cuento de cómo estamos conformados. Nosotros tenemos una unidad académica de 600 alumnos anuales, más o menos. Responsable de 22 años de capacitación profesional militar en la Fuerza Aérea, la única de las escuelas de guerra que hace hoy acá en el país. Y quisiera ver por ahí todo el proceso si lo tienen todos, pero particularmente la Fuerza eligió eso. En un momento tenemos normalmente 350 alumnos aproximadamente en educación a distancia y 150 en los diferentes cursos presenciales que tenemos durante el año. Lo que nos daba 3 contra 1 de educación a distancia con respecto a la educación presencial, con lo cual uno de los ejes de transformación de la escuela es el concepto de la educación a distancia. Elegimos Moodle como la plataforma de capacitación a distancia y arrancamos. Y la verdad, para mí fue una primera sorpresa. De los primeros que se engancharon en el tema eran los profesores más viejos. Yo pensaba que eran los que me iban a costar más en el modelo de transformarlos. Los con más experiencia fueron los primeros que se prendieron, los que hacían todas las clases, y a los otros los tenía que correr un poquito más veces. Pero en una referencia, la verdad,
el que yo pensaba que iba a ser el más problemático fue el que más aliento me dio, y el que después empezaba a guiar a los otros, y como veían que los viejos lo hacían, todos me agarraban más rápido. La verdad, un proceso maravilloso desde el punto de vista de la administración. ¿Otra pregunta? Sí. Uno último. Recién usted manifestó que este modelo es de una gestión, digamos, verticalista, de la toma de decisiones superiores. No, perdón, quiero corregirte una palabra antes que me olvide, porque si no me olvido. ¿Es verticalista? No. Es consensuada inicialmente. Está delineada desde la dirección superior hacia abajo. ¿Entendés? O sea, el concepto es no el director, porque el director quiere, hace lo que quiere el director. No, pero digamos, Sí, está tomada desde el punto de vista de la conducción más elevada de la organización, la que quieras, y después desarrollada hacia los escalones más bajos. ¿Qué participación tendrían los aspectos medios? Digamos, las instituciones están formadas por aspectos, digamos, lo superior, lo medio, que son aquellos coordinadores y demás. Bien. Si me vas a dar mi impronta de qué debería ser y de cómo lo hicimos nosotros, a nivel de los profesores. O sea, del nivel más bajo de intervención, el aula, pasando por los jefes de área, que es el nivel, o los titulares de cátedra, vamos a llamarlo de esa forma, los jefes de área, de cómo está dividida la organización, nosotros tenemos 3/4 áreas dependiendo del curso que hacemos, y después la directiva. En ese contexto, los directores de carrera, los profesores con mayor experiencia, intervenimos a todo el mundo. Incluso los profesores, por ejemplo, en educación a distancia, las chicas que hacen el trabajo de educación a distancia, o sea, las que trabajan con el Moodle, ellas fueron parte del proceso. Parte del proceso de decisión. Sí, y llegar a un consenso. Claro, porque, a ver, el consenso puede ser consenso, como palabra consenso, 100% de acuerdo, o se puede plantear en algún punto que haya algún tipo de disidencia. Pero no puedes plantearlo desde 3, director, subdirector, secretario académico y algún jefe de alguno de los cursos, y el resto se pliega. No, es imposible. De hecho, fue tratado de esa forma en el primer momento, en la primera opción. Tienen que estar todos. Y la presentación fue en líneas generales del programa nuevo. Estamos reelaborando el PEI, de hecho con la computadora de terminar de hacerlo, el proyecto educativo, desde el punto de vista de que participan todos, que tienen que estar todos conocidos. Con reuniones, charlas, ir trabajando, mucho de la Secretaría Académica, mucho de mi gente trabajando en el desarrollo. Y abarcamos las 3 áreas: extensión, investigación y educación, la parte de